Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a hablar de las estructuras iterativas. Vamos a hablar de aquellas secuencias repetitivas que hay en los diferentes lenguajes de programación y en el caso de Python no es la excepción. A las estructuras repetitivas normalmente le llamamos ciclos, bucles, iteraciones. Y vamos a empezar por conocer el ciclo while, que es el ciclo mientras hacer. La instrucción while permite crear iteraciones o ciclos, considerando que el ciclo es un conjunto de sentencias que se van a repetir si se cumple una determinada condición. Estas sentencias van internamente pasando la condición del while, ahí donde va a venir ese conjunto de sentencias que consideramos repetitivas. Los ciclos while agrupan sentencias o instrucciones las cuales se ejecutan continuamente hasta que una condición se evalúa como falsa, es decir, el while depende de una condición y mientras la condición sea verdadera, el while se va a estar ejecutando. Cuando la condición se evalúe como falsa, va a salir de ese conjunto de instrucciones y va a continuar en la parte de abajo del ciclo while. La condición se mira antes de entrar del ciclo while y cada vez que se termina de ejecutar, deja de ejecutar las instrucciones del ciclo while. La sintaxis, como lo vemos, es en Python muy simple. Se pone la palabra reservada while, se escribe la condición o la expresión de condición, que normalmente lleva variable, operador relacional, valor, o variable, operador relacional, variable, según sea la estructura de la expresión de condición. Y si esta es verdadera o positiva, se cumple el bloque de código o sentencias que van a ir desplazadas hacia la derecha como parte de la indentación. Aquí es muy importante considerar que una condición cuenta con 3 elementos. En el caso del while, por ejemplo, el while lleva un valor inicial en la variable de control. O sea, vamos a tener una variable que le vamos a llamar variable de control, que es la que al inicio tiene que tener un valor adicional, el valor de la condición. O sea, es decir, que al principio la condición debe ser verdadera. Entonces tenemos que provocar que la variable de control dé un resultado verdadero. Y después de las operaciones que se ejecutan de manera repetitiva, tiene que haber un cambio de valor en la variable de control. Aquí les voy a mostrar. Es muy importante observar cómo es la estructura gráfica de un while. Aquí es donde va nuestra variable de control que va a tener un valor inicial. Entra y vamos a comparar esta variable de control buscando que esa variable de control sea verdadera o positiva. Si es verdadera, entonces entra y ejecuta el bloque de sentencias. Aquí está donde está el bloque de sentencias repetitivo y al final tiene que haber un cambio de variable de valor, es decir, puede seguir siendo verdadero o puede llegar a ser falso, para que cuando regrese y pregunte si es verdadero, sigue en la iteración y cuando sea falso, termine y continúe en el siguiente bloque de sentencias. Si nosotros observamos que es importante identificar que la variable de control cambie para que el ciclo se mantenga o termine, porque si no hay un cambio en variable de control, se produce un ciclo infinito. Vamos a realizar un programa que imprima los valores del 1 al 5, pero ahora utilizando el ciclo while. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Pues ponemos nuestra variable de control en 1 y decimos, mientras esta variable llamada contador sea menor a 5, o igual a 5, entonces lo que hacemos es mostramos el contador para que muestre el valor 1, se incrementa, aquí donde ustedes observan valor inicial, aquí está el comparativo, aquí están las actividades repetitivas, que es imprimir el contador, y aquí está la modificación de la variable de control. Aquí se va a volver 2, 3, 4, 5, y cuando se vuelva a 6 ya no es menor o igual a 5, entonces termina de ejecutar el bloque repetitivo y termina el fin del mientras. ¿Cómo se vería en Python? Bueno, pues tenemos el valor inicial con contador en 1 y mientras contador sea menor o igual a 5, entonces imprimimos el contador y con esta opción hacemos el autoincremento y
va a imprimir del 1 al 5. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner contador igual a 1. Vamos a ejecutar el mientras contador se va a igual a 5 y va a estar repitiendo. Va a mostrar los 5 valores y cuando sea 6 terminaría y ya no lo imprime. Ahí está el resultado. Nos vemos en el siguiente video.